Siempre que escucho hablar de Edgar Allan Poe son maravillas que se hablan de él. Un gran autor del cuento corto, pionero del terror psicológico, un autor que tiene una influencia tremenda. O bueno, al menos eso siempre escucho. La verdad es que no leí mucho Poe. Habré leído 2 o 3 relatos sueltos en la escuela, pero no mucho más. Pero hace poco pude leer un relato suyo que me gustó tanto que dije, tengo que hacerle un video. Estoy hablando de La verdad sobre el caso del señor Valdemar, publicado en 1845. No es tan conocido como otro de sus cuentos, pero no lo hace peor. Al contrario, es un cuento muy macabro y perfecto para empezar a leer al autor. En este video voy a hablar sobre la sinopsis del relato, qué me pareció sin spoilers y mi reseña también con spoilers, así que pasemos a la sinopsis del relato. Bueno, la historia está narrada en primera persona, es un narrador anónimo, por así decirlo, ya que no sabemos mucho de él, más que lo que se nos dice al principio del relato. En las primeras páginas el narrador empieza a hablar sobre su obsesión acerca de una corriente llamada mesmerismo, que en realidad sería una antigua pseudociencia, ¿no? Que evolucionó a lo que hoy se conoce como la hipnosis y basándose en las creencias de que el magnetismo puede curar enfermedades ya sea mentales o físicas. Este sería uno de los temas principales, ¿no? Del relato, y es más, el protagonista cada vez se obsesiona más con esta corriente de hipnosis y se da cuenta de que en realidad nunca se intentó hipnotizar a una persona junto antes de que ésta muera. Es una duda que lo atormenta de curiosidad. Cada vez piensa más en ello, quiere experimentar con una persona, pero claro, es algo muy imposible porque no puede encontrar a alguien que esté justo antes de morir. Pero después de un tiempo contacta con su amigo, Valdemar, un enfermo de tuberculosis que está a punto de morir, por lo cual es la persona perfecta para este experimento. Al principio todo parece salir bien, el experimento tiene resultados buenos, todo está pasando bien, pero después comienzan a pasar cosas extrañas y el experimento se convierte en una tortura para el señor Valdemar. Y bueno, creo que hasta acá voy a dejar la sinopsis para no hacer spoilers. Es un relato bastante corto, creo que tiene 15, 10 páginas, se lee bastante rápido y creo que es un tremendo relato que todos deberían leer alguna vez en su vida. Así que pasamos directo a la reseña general, sin spoilers. Para empezar tengo que decir que este es uno de los relatos más turbios, más terroríficos que leí. Me da gracia porque no contiene ningún terror tan fantasioso, cósmico como otros autores como ahora se me vienen a la cabeza Lovecraft o Stephen King. Todos estos autores de terror que usan elementos sobrenaturales. Bueno, en realidad Edgar Allan Poe también este relato usa esta especie de magnetismo sobrenatural. No quiero decir mucho para no spoilear a las personas que no hayan leído el relato. Pero lo que hace especial a esta historia es que está escrita como un testimonio, como si hubiera ocurrido en la vida real. Creo que este es un recurso que se usaba mucho, ¿no? En estas historias antiguas para darle cierto realismo a la historia. Capaz que la gente se lo creía, entonces está muy bien hecho, la verdad. Y bueno, además de añadirle este toque realista, lo hace más terrorífico todavía. Algo que también me sucedió cuando leí Drácula de Bram Stoker, que en ese caso utiliza el formato epistolar, cartas, recortes de diarios, todos estos temas. En ambos casos son historias ficticias, pero que tranquilamente podrían ser vistas como reales. Otra cosa que me gustó mucho, aunque esto es más característico del autor, es cómo se adentra en las mentes de sus personajes y nos hace sentir en carne propia lo que ellos sienten. Poe fue un precursor de este terror psicológico e introspectivo, y este relato es una excelente demostración de cómo escribir una historia con personajes de calidad. En este relato Poe utiliza el horror gráfico para describir la transformación del señor Valdemar, y son pasajes que de verdad aterran. En las 15 páginas que dura este relato conviven estas formas de ver el terror y se entremezclan, en mi opinión, de una forma maravillosa. Ahora sí, creo que ya termina mi sección de sin spoilers, así que a partir de este momento pasamos a la reseña con spoilers. Si no leyeron el relato, les recomiendo que ya vayan a leerlo. Creo que está disponible así en internet, totalmente gratis, lo pueden leer. Entonces pasamos a la sección con spoilers. Y bueno, ahora sí llegó la parte de la que más quería hablar y es el final. Es la mejor parte del relato, sin dudas. Acá explota toda la tensión que Poe venía construyendo y resulta en una escena que no se me va a borrar, creo, nunca de la cabeza. Es horror gráfico en el puro extremo.
Y bueno, de paso se resuelve la duda que el narrador tenía desde el inicio de la historia, y era si la hipnosis podía anular de algún modo el acto de morir. Y de hecho parece funcionar, ya que Valdemar se mantiene en trance durante un montón de tiempo, gracias a la hipnosis que el narrador le hace. En una especie de cuerda floja, ¿no?, entre la vida y la muerte, a pesar de que el tiempo que le quedaba de vida era muy poco. Pero cuando el protagonista decide despertarlo de su inconsciencia, ahí es cuando Valdemar muere de verdad. Todo ese tiempo que estuvo en el umbral de la muerte equivale a la descomposición física que sufre su cuerpo en apenas unos segundos, después de que lo hayan despertado. Se disuelve en una masa líquida y podrida. Si hay una reflexión que le puedo encontrar a este relato, es que a pesar de todos los métodos científicos que el narrador aplicó al señor Valdemar, la muerte le llegó de igualmente. Y se me hace curioso pensar que lo mismo nos va a pasar, ¿no?, a todos en realidad. Bueno, no, esta descomposición líquida y podrida en apenas 2 segundos no me refiero, sino a que, vivimos nuestra vida de manera tranquila, pero capaz que siempre hay una sombra que nos persigue, lista para atacar en cualquier momento. Y por más que los años avancen y las tecnologías mejoren, esa sombra siempre va a estar ahí, acechando nuestras espaldas.